Bienvenidos a esta grabación en el 18... decimoctavo la decimoctava edición del Salón del Cómic de Guecho. Estamos nosotros por segunda vez grabando este programa en directo de Es la Hora de las Tortas, aquí haciendo podcast casero porque sobre todo Íñigo y Laincho son de la zona, así que estamos como en casa. La verdad que el tema que hemos traído hoy viene un poco a colación con la película del Joker que hemos visto todos hace poco y que nos ha gustado, bueno, a unos más que a otros, pero en general mucho. Tirando del hilo de la película, seguramente... ¿qué pasa? Sigue. Vale, ya está. Vale, vete tocándole para que veamos que graba, ¿vale? ¿La hincho? Sí. O sea, Claro que sí. Que se apague. Esto lo edito luego. Bueno, que aprovechando el tirón de la peli, vamos a hablar de un poco de los villanos en el cómic, porque esta película ha generado como mucho debate en ese sentido, ¿no? Que si el Joker es un villano o no, o al menos el Joker de la peli que hemos visto de Joaquin Phoenix. Así que este es el tema que traemos. Hemos dicho que hemos visto el Joker ya. Ah, sí, por decir. Si alguien no ha visto el Joker, intentaremos no soltar spoilers, pero creo que va a ser imposible. Joaquin Phoenix. Vale, pues venga, vamos a presentar a la gente. A la izquierda de todo está Don Antonio, nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Buenos días. A su lado está la Hincho. Buenas. No te quitamos ni con espátula, siempre estás ahí en todas las grabaciones. A mi izquierda está Enrique. ¿Qué pasa? Y a mi derecha, Íñigo. Buenas. Y yo sigo siendo Mario, aunque ya habrá gente que no sepa quién soy, porque hace mucho que no estoy en el programa. Aunque ya poco eres. Sí, ya muy poco. Pero bueno, por lo menos me han dejado arrancar el programa todos esta buena gente. Sin embargo, el hilo lo va a llevar Enrique, ¿verdad? Sí. Hablando un poco, pues eso, de lo que habíamos mencionado, ¿no? Esa relación o esa clasificación que podemos hacer de los villanos de cómic de superhéroes. A ver, lo primero, antes de que todos pudiéramos ver la película de Joker, salió el vídeo de dos periodistas en el Festival de Venecia diciendo que si era el héroe que necesitábamos, que si era un antihéroe. Yo me quedé un poco a cuadros, digo, ¿qué película han hecho en la que el Joker pueda ser un héroe de algún tipo? Luego vimos la película y yo personalmente no vi ni un héroe, ni un antihéroe, ni nada remotamente parecido. Entonces, sí es cierto que no es un héroe el personaje, pero nos hace plantearnos el hecho de que haya un personaje vil, un personaje retorcido, peligroso, nos puede llegar a interesar, nos puede llegar a fascinar de alguna forma, pero no es por identificación con el personaje. ¿Qué es lo que nos hace entusiasmarnos con un personaje malo? A ver, sí es cierto que en historias de superhéroes la presencia del villano, la calidad del villano es lo que da calidad a la película, como quien dice, ¿no? Una historia de Batman mola cuando el villano está a la altura, es una amenaza. O sea, si fuera Batman contra el tío que no ha puesto el ticket del parking, pues no sería una historia interesante. Yo no estoy del todo de acuerdo. Luego tenemos un puntito en el guión, pero bueno, sí. A ver, continúa. tiene que haber una amenaza, tiene que haber un antagonista a la altura. Tiene que haber un drama, Sí. pero no tiene por qué ser un villano. Vale, pero estamos hablando de cómic superheroico, que el 90% es cuatricomía, de blancos y negros, historias totalmente maniqueas. Si tenemos Sí. un Buena descripción. luego. Casi mejor lo dejamos. Entonces, a ver, ¿puede haber un héroe potente si no tiene villanos, si no tiene amenazas a la altura? ¿Tú qué piensas? Bueno, a ver, esto es un tema... Yo creo que lo que define a un villano en ese sentido es la oposición, porque si un villano lo presenta sin oposición, sin superhéroe o sin héroe, al final las fronteras entre lo que es un villano, una mala persona o una persona que tiene sus motivaciones O sin un villano son aún difusas. peor. Sin un Villano aún peor. Exactamente, o sea, realmente el nivel para mí la categoría del villano se la da el héroe al que se enfrenta. O sea, yo al menos lo veo de esa manera. A ver, yo, si os digo la verdad, me parece un poco tópico. En el 90% de las ocasiones es así, porque además es más fácil. Pero en los últimos años estamos viendo sobre todo 1000 historias de superhéroes, no tanto de villanos,
pero 1000 historias de superhéroes en las que durante páginas y páginas no aparece ni un solo villano. Sí. Ni uno. Y la historia funciona. Entonces, que un héroe se defina por su villano o un villano por el héroe al que se opone, pues tiene su componente de realidad, pero no es el absoluto. Hay muchas más cosas que componen un héroe y muchas más cosas que componen un villano. Bueno, pero un villano no tanto, ¿eh? Porque un villano sin el héroe al que se enfrenta está desdibujado y ya lo puedes... No sabes dónde colocarle. Hay muchas historias, desgraciadamente no hay muchas historias solo de villanos, pero hay muchas historias de villanos en las que los héroes no salen por ningún lado. Ya. Pero a ver, es que tú piensas, las grandes historias de superhéroes, volvamos a Batman, por ejemplo. Di las obras que te vienen a la cabeza de Batman, las más potentes. La broma asesina, Arkham Asylum, Dark Knight. Todas tienen un villano de frente. Vale, O sea, en Dark Knight el villano, ¿quién es Superman? en cada capítulo uno, o el Joker o sus trastornos mentales. Joder, estoy de acuerdo. sociedad. Si Miller además te coloca villanos que son la pura maldad Sí, para, sí, claro, para desarrollar pero en uno al de los superhéroe. números el villano es Superman y no es un villano. Superman no me diréis que es un villano. Es un antagonista en esa historia. Claro, no es un villano. lo que hace falta es que un antagonista. Y un a eso antagonista vamos. puede ser una persona o un drama, algo Sí. serio. No tiene por qué ser siempre un villano. Bien, ya estáis subiendo la voz y ya se graba bien. Batman año 1 no tiene un villano per Eso se, es. a menos que sea la ciudad y su corrupción. Bueno, pero eso ya es, ¿eh? O sea, yo ahí entiendo que se tienen una enfrentan oposición. Batman y Gordon, ¿no? A mí me fascina el concepto de villano y héroe enfrentados, no tanto por el opuesto, porque ese argumento de que dos personajes opuestos se enfrenten y al final el que pega más fuerte es el que impone su argumento, eso lo desmontó ya Grant Morrison en Animal Man, al final de Animal Man. Pero siempre que sí está bien que para que un héroe triunfe, para que destaque especialmente, tiene que enfrentarse contra algo que esté aquí de dificultad. Cuando puedes contar historias fantásticas en las que Spider-Man salva a un niño y cuenta una historia maravillosa que te llega al corazón, pero al final lo que realmente define a Spider-Man como héroe es sobreponerse a cosas que están por encima de sus posibilidades, por encima de su poder. Por eso es tan importante. Básicamente lo que yo veo es que un héroe representa de algún modo, aunque luego las fronteras son difusas, un héroe representa al bien y un villano al mal. Hay muchísimas historias, de hecho la gran mayoría de las historias de toda la, valga la redundancia, historia, son el bien contra el mal, pero el bien puede funcionar en sus propias historias sin el mal, y el mal puede funcionar en sus propias historias sin el bien. Sí, sí. Joder, pero a ver, nos estamos dispersando. Los villanos de... ¿Cuándo? Entiendo que estamos hablando de supervillanos, de villanos de cómic de superhéroe. Sí. Y los villanos de cómics de superhéroe no tienen la tradición que tienen los personajes principales de todo tipo de historias en las que incluso hay grises y tal. Los villanos están como mucho más, como decía Enrique, es cuatricomía. Es que... Bueno, es- hay villanos No como tanto. Luthor, que depende de la época en que lo pilles, es un genio del mal, es un multimillonario, o incluso depende para quién es un héroe. Y Luthor le entendería sin Superman, y es que es el mejor ejemplo para mí. Es que yo creo que es como ¿cómo le diría? Es como son los dos extremos de un espectro. Realmente, Luthor puede tener razón en el sentido de decir, oye, yo quiero lo mejor para mi ciudad, para mi país o para mi planeta. Y yo considero que este tío que ha venido del espacio es una amenaza. E incluso, pues, oye, este tío lo que está haciendo es como si yo me atiborro de antibióticos y no genero mis propias defensas. Si confiamos siempre que Superman va a venir a sacarnos las castañas del fuego, no progresamos como sociedad, no evolucionamos porque siempre va a estar ahí Superman para ayudarnos. En ese aspecto, Luthor puede ser un héroe. Ahora bien, Pero eso es la imagen que vende el ex Luthor, porque realmente lo que quiere es que la gente le adore por lo que hace. Bueno. Él siempre pone el argumento de si no estuviera Superman y yo dedicara mi tiempo a luchar contra Superman, ¿qué veniría al mundo? ¿Cuánto hubiera ayudado al mundo? Y hay un montón de historias en las que desaparece Superman y Lex Luthor no cambia nada, porque es un egomaniaco. Lex Luthor es un villano que vende muy bien una imagen pública de que no lo es y de que puede tener ciertas atenuantes, ¿no? También hay etapas, como la que pasó recientemente con Geoff Jones en la Liga de la Justicia. Aún así, en ambos casos estáis definiendo a Luthor Como oposición a Superman. oposición a Superman. Sí. Sí, no, y además, bueno, lo que estoy diciendo es algo de los últimos tiempos que yo creo que responde un poco al tema de que el público tanto de los cómics como de los productos derivados pues ha ido progresivamente envejeciendo y entonces Oye. el maniqueísmo el maniqueísmo que había antes, eso de la cuatricromía, del bueno y el malo, pues se ha ido diluyendo y ahora pues por ejemplo, joder, pues habremos visto lo del Thanos de las películas, que hay gente que incluso se identifican, no sé en qué están pensando, pero que incluso se identifican con él. Yo- Eso responde a que hay que hacerlos más realistas, hay que darles grises, no puede ser todo blanco o negro. O morados.
Oye, un segundín, ya que además como estamos en familia, como siempre hacemos en estas ocasiones, cualquiera que quiera decir alguna cosa, pues os acercáis por aquí y que quede grabado y punto. No se os ¿vale? oye, pero haremos la traducción castellano-castellano para que quede registrado. No, o directamente os podéis levantar y hablarle ahí al micro, le damos la vuelta y fuera. A ver, de todos modos, surge aquí otro tema. ¿Qué es un villano y qué lo diferencia de un antagonista? O sea, porque tal y como la definición de Luthor que ha hecho Antonio, es prácticamente el enfoque que hizo Brian Azzarello en la novela gráfica con Lee Bermejo. Entonces, ahí Luthor no es un villano. O sea, no es, en esa historia no es, como dice Íñigo, una imagen proyectada. Es realmente su punto de vista. Yo lo estoy hablando con Azzarello y me dijo que él nunca ha visto a Luthor como un villano, que lo ve como que para él el villano es Superman. Entonces, lo que estaba proyectando era sus propios pensamientos. Eso explica muchas cosas de cómo escribe Superman. Sí, también. Bueno, y en Hijo Rojo hemos visto algo similar. También, sí. Entonces... que para mí eso no es un villano, es que estoy de no acuerdo. es un villano. Entonces Luthor ahí es un antagonista. O sea, es alguien que se enfrenta al héroe por un concepto distinto. También podríamos decir que Batman y Superman han sido antagonistas el uno del otro en múltiples ocasiones. Todos recordamos la pata en la barbilla que le meten Batman a Superman en Dark Knight. O sea, una de las imágenes más potentes de la historia del cómic. Ninguno de los dos es un villano. Superman es un calzonazos al servicio del gobierno y ya está. Pero es eso. ¿Qué es un villano? ¿Qué es un antagonista? Y más aún, la figura difusa entre medias, que es un antihéroe. A ver, lo del villano y el antagonista, yo tengo claro que todos los villanos son antagonistas. Bueno, hay alguna excepción en la que no, pero no todos los antagonistas son villanos. Claro. Entonces, un villano lo que requiere es tender al mal, y el mal visto en términos absolutos. El que encarna el bien, pues en este caso, pues la moral, la ley, pues todo aquel que en teoría vaya en contra de todo esto es un villano. Y un héroe en principio es el que sigue todo esto. Lo que pasa es que es lo que decía, que en los últimos tiempos se ha tendido a meter todos los grises posibles, porque... Bueno, porque también es más interesante, ¿no? El que había gente que apoyaba a Cersei Lannister. Cersei Lannister no es una antiheroína, Cersei es una villana de manual, sí. Muy bien escrita y extraordinariamente bien interpretada, saliéndonos un momento del cómic, ¿no? Pero bueno, que son campos concéntricos. Y con lo mismo con Thanos. Thanos estaba tan bien interpretado, lo cual es curioso siendo una cosa digital. Y podías tanto su punto de vista que había gente que decía, pues tiene razón. Pero es que es eso, Thanos roza el no ser un villano en algún sentido. Porque... el genocidio yo lo considero malvado. Pero entiende que Cersei Lannister funcionaba con motivaciones que eran viles y de envidia. De las bajas pasiones, ¿no? En cambio, Thanos tenía un plan, aunque bueno, se desvela como un villano porque es una chapuza, el plan de Thanos. A mí no... Y es que aparte, a ver, el plan es eliminar a la mitad porque la otra mitad sobra y ¿quién te dice que el que no sobre, que el que sobra no eres tú? A ver, se supone que el Snap iba a cargarse a la mitad al azar. Pero, a ver, que era una chapuza, porque era la mitad de los seres vivos. No hay alimento para todos. Me cargo la mitad de los seres humanos. Sí, también la mitad de las lechugas y la mitad de las terneras. Con lo cual sigues teniendo el mismo problema de falta de alimentos para lo que hay. Cuando volvieron las lechugas 5 años después, la verdad es que hubo problemas. Sí, tenían una crisis existencial. Las cucarachas sobrevivieron al chasquido de Thanos. Buena pregunta. De todas maneras, Thanos en ese caso, a mí, tal y como no el Thanos de Jim Starlin, el de las pelis, me recuerda mucho al Doctor Muerte o a Magneto. Son villanos, y lo han sido, pero son personajes que tienen un componente de antagonismo más pensado, ¿no? Yo es que no lo puedo comparar con otro tipo de villanos más tradicionales de los superhéroes. Sí, a ver, ahí va. La pega es que no podemos poner el ejemplo de una serie que todavía va a salir en España. Os juro que no vamos a soltar spoilers, pero acaba de salir House of X y Powers of Ten, las dos series de X-Men. La frontera entre héroes y villanos está realmente difusa en ese TVO. Y es un TVO con el que todo el mundo está flipando, yo creo que con razón.
pero más difusa no puede estar. Villanos que parecían que eran villanos de toda la vida, ahora se muestran más heroicos que los propios héroes de toda la vida, y a todos nos funciona. Sí. A ver, es que también hay varios tipos de villanos, y según el enfoque de cada villano funcionan unas historias o en otras. O sea, yo por ejemplo no me veo a un personaje como Luthor enfrentándose a, ¿qué te voy a decir? Lobezno. O sea, Lobezno es un tío que lo arregla todo a zarpazos. No le veo contra un genio de las finanzas y un manipulador. Venga, no vamos a caer en lo típico de siempre de DC es mejor que Marvel. Kingpin no le veo enfrentándose a Lobezno. Entonces cada tipo de villano tiene el tipo de héroe al que se puede enfrentar. Entonces, ¿qué tipos de villanos hay? O sea, porque ahí te pones a pensar fríamente y hay una patada de ellos. Sí, o sea, yo he estado dándole vueltas y tal, y he identificado 7 tipos diferentes, así pensándolo un poquillo, ¿no? El primero, el que nos ha motivado a hablar de estos, el loco. O sea, el tío que no tiene ninguna motivación, que solo, como decía Michael Caine en El Caballero Oscuro, quiere ver el mundo arder. Es un personaje al que no puedes entender, que no puedes empatizar con él, que no puedes llegar a comprender sus motivaciones, entre otras cosas porque no las tiene. Lo que le gusta es el caos y la destrucción. El ejemplo más claro, el Joker. El Joker, la encarnación estándar que conocemos, porque un personaje que tiene 80 años de historia ha sido el caos encarnado, ha sido un ladronzuelo graciosete sin más, ha sido un sociópata, o sea... De hecho, la continuidad DC actual, bueno, de hecho, la de hace 2 o 3 años, en teoría, hay 3 Jokers físicos. Que hay 3 de verdad. Se supone que para este año que viene va a salir una serie limitada que se llama 3 Jokers. Vale, por eso, porque se habían olvidado de ello, parece. Pero bueno. Entonces, el loco de todas maneras me parece un recurso que fácil, pero que siempre funciona. Porque el loco realmente, yo dudo que la mayoría de los guionistas que escriben sobre locos tengan un doctorado en psiquiatría. Entonces, tú cuando coges al loco lo que quieres es el caos. El caos gratuito, el que no te requiera ningún esfuerzo y pueda ser la encarnación del mal más absoluto o de la antítesis más absoluta del héroe al que se enfrenta. A mí me funciona muy bien. No necesitas ninguna excusa, ninguna motivación. Está loco. A mí me funciona muy bien el loco, el caos, cuando nos enfrentamos a héroes racionales. Eso iba a decir yo. Contra Batman. Claro. O sea, ¿por qué el Joker es el antagonista perfecto de Batman? Porque Batman es un tío que todo lo que hace lo racionaliza. Es el detective. Entonces, un tío que intenta buscarle sentido a todo, ¿cuál es su principal antagonista? El que hace las cosas sin sentido. O sea, puedes establecer parámetros, puedes decir, el Joker suele hacer esto, esto y esto, pero a veces no. Entonces, siempre hay un punto de inseguridad cuando Batman se enfrenta al Joker. Por eso le funciona tan bien. Claro, tú al Joker lo enfrentas, por ejemplo, a Masacre, que son 2 locos, por poner el ejemplo justo del punto de vista del héroe, y ahí no sabes lo que puede pasar. Porque están los dos y lo más posible es que Masacre le corte en cachitos y se acaba el Joker y se acaba la historia. Sí. Pero funciona mucho mejor si lo que buscamos es un antagonista. ¿El Joker puede funcionar como villano de Superman? Sí. Tú puedes contar una historia de que el Joker se va a Metrópolis, se alía con Luthor y la lía parda, y seguramente ya se habrá contado. Pero diríamos que el Joker es el antagonista de Superman. No. Puede ser villano de este personaje, pero no será su antagonista. Se busca siempre un opuesto. Por eso también Superman con Lex Luthor funciona muy bien. Porque Superman sabe que es culpable, que siempre ha sido culpable, pero como no lo puede demostrar y Superman es la ley, la justicia y la Constitución, pues no lo puede encarcelar ni le puede hacer nada. Por eso funciona. Es que de hecho son la absoluta antítesis, Luthor y Superman, en cuanto a que Superman es el alienígena que moralmente es mucho más humano que todos los demás. Luthor es la perfección humana, la inteligencia humana llevada al extremo, con la moral más inhumana que se te puede ocurrir. Sí. Entonces... De todas formas, en este apartado de los locos, yo creo que el Joker tiene también una particularidad, y es la impredecibilidad o la pura anarquía, que no es exclusiva de él, pero sí que también hay otro tipo de villano, por ejemplo, el punky random de Frank Miller, que es el caos y la destrucción por el caos y la destrucción, y no tiene ese componente, ¿no?, de anarquía y
y de impredecibilidad. Sí, además yo creo que Punky Random era el nombre que ponían en el guión. Cuando hacían los guiones, ¿no? El líder de los mutantes, dices. O bueno, en Sin City, o yo qué sé, o en Robocop, que salen también esos personajes. Yo creo básicamente que hacer algo tan extremo cuando tiras de, por ejemplo, del loco, hacer algo tan extremo responde a lo que decía, no hace falta un villano para hacer una historia de héroes y no hace falta un héroe para hacerle ser un villano, pero cuando tienes un loco o un villano muy extremo es mucho más fácil hacer una historia de héroe, porque es mucho más fácil hacer héroe al héroe. Bueno, no tienes que complicarte la vida. Es literalmente el abismo que te devuelve la mirada. Claro, eso es. Bueno, esa es la gracia entre Batman y Joker para mí, ¿eh? De hecho, la primera vez que sentí eso fue cuando leí Arkham Asylum y esa sensación de espejo, yo lo leí antes que La Bruma Asesina, pero también está ahí, ¿no? Esa sensación de que, joder, al final es que nos parecemos más de lo que parece, ¿no? Estamos ahí un poco... Pues pasamos al siguiente. Vale. El siguiente sería el avaricioso. Es el tío que no busca el mal por el mal, busca pasta, busca beneficio, busca sacar rendimiento. ¿Qué pasa? Que las regulaciones, las leyes y todo eso son un freno al enriquecimiento rápido, ¿no? Entonces, realmente no es intrínsecamente malvado, no quiere hacer el mal por el mal, lo que quiere es vivir de puta madre, tener más pasta o incluso más poder, ¿no? Que sea el típico megalómano. El ejemplo que viene a la cabeza, el primero para mí es Kingpin. Bueno, hay un montón también. Hay El pingüino, el buitre de Spider-Man. Bueno, la mayoría... Era un tío con lavabacos. Eso es lo que iba a decir, la mayoría de... Joker, el escorpión, todos estos villanos antiguos de Spider-Man... Menos el Duende Verde, que se llama por otro lado. Sí. Eso sería un loco, por ejemplo, ¿no? El Duende Verde. Sí. A ver, un es loco, que también... Un loco y un vengativo, que ese es uno de también los tenemos que varios de los villanos entran en varias categorías. O sea, el Duende Verde entra en la categoría de loco, pero también en la de avaricioso. También es un empresario corrupto que quiere sacar pasta y tal, pero también es vengativo. Pero esto fue a posteriori, porque originalmente tampoco era tan así, ¿no? Norman Osborn. Norman Osborn era desde el principio No, su primera aparición quería hacerse jefe de la mafia e iba a por Spider-Man para hacerse un nombre, una reputación. Pero una vez que fue derrotado, que Peter descubrió su identidad... Bueno, no, miento. La descubrieron a la vez, la identidad del uno del otro. Es entonces cuando da el giro y se convierte en el vengativo. Pues sí, el Kingpin, por ejemplo, sería el ejemplo perfecto del avaricioso. Prácticamente supongo que serían todos los villanos de tipo mafioso. Sí, en general. De todas formas, en casi todos nos pasa que como son personajes con un montón de años de trayectoria, depende de dónde tengas, ¿no? la mirada, pues igual le vas a ver como un tío que roba bancos, como alguien que se está queriendo vengar de alguna historia o que ha enloquecido, o casi todos los villanos pasan por un montón de fases de estas. Bueno, y también porque con el tiempo se hacen más tridimensionales. Claro. Y también hay mucho de autores que no vienen a enmendar la plana a los autores anteriores que han trabajado con los personajes, sino que vienen a añadir. O sea, tú coges las creaciones de orígenes de la mayoría de los personajes, o sea, las creaciones de Bob Kane, de Stan Lee, de Jack Kirby, y son bastante planitas en sus primeras apariciones. Son, con el tiempo, cuando los propios creadores le han dado más trasfondo o... Yo qué sé, Roy Thomas, por ejemplo, cuando cogió Los Vengadores, la serie pegó un subidón de calidad y una profundidad que no tenía en sus orígenes. Entonces, con los villanos también pasa esto, ¿no? Pues puede que tal personaje te lo hayan planteado como un ladrón sin más, pero pues yo qué sé, Kingpin al principio era el ladrón, pero luego cuando te metieron la historia de la relación con su esposa, con Vanessa y todo eso, entonces ya le dieron una profundidad que no tenía originalmente. Entonces, El Rino. Hostia, sigo diciendo que la historia Flores para Rino de Peter Milligan es lectura obligatoria. De todas formas, esto se está haciendo ahora un montón con todos los villanos, Sí. Porque viendo la galería de villanos de Immortal Hulk, por ejemplo, o cómo cogen cualquier cosa que hemos visto tradicionalmente, incluso como algo ridículo, y ya se le intenta dar muchas vueltas, ¿no? Sí. Yo no sé si es porque el objetivo... Es lo que digo, el Immortal Hulk que acabas de poner tú ahora el ejemplo, el villano realmente no son los villanos que aparecen. Es Hulk. El villano es el propio Hulk. Sí. Bueno, quizás, esto lo hemos hablado muchas veces, pero quizás sea que el público objetivo ya no son los chavalines de la época de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Ya. Es una gama más Sí, amplia no son niños de 10 años, sino señores de 40. Son niños de 40. Sí, niños de 40, me gusta. Vale, siguiente tipo, el justo.
O sea, hablar de justicia en un villano es raro, pero hay personajes, como hemos hablado con Luthor, que piensan que lo que están haciendo es lo correcto, que es lo que hay que hacer y que la gente no lo entiende, pero que los que saben son ellos. Entonces, es el tío que piensa que el fin justifica los medios, ¿vale? Lex Luthor, Ozymandias, el Doctor Muerte. ¿El castigador? El castigador entraría dentro del terreno del antihéroe, en principio. El antihéroe, en teoría, Bueno, es un... empezó como un villano el castigador. Empezó como un villano. Claro. Bueno, pero... Y también Venom... Siempre es la máxima del puchismo. Cuando un villano mola tanto que se convierte en un puche, hay que hacer el antihéroe, porque así se venden más tebeos. Ya. Sí, en particular porque Marvel, el concepto de cabecera protagonizada por un villano... Super Villains United y no sé si hubo algo más. Eso es, en los 70 hubo, pero... En los 70 y luego miniseries. Sí, bueno. Sí. Pero Magneto es un ejemplo de personaje justo. Sí. A mí es el villano que más me interesa. El que tiene una motivación que puedes comprender, que con la que te puedes identificar, pero obviamente pues luego lo jode pues porque es un ególatra, porque... bueno, sí quiero salvar a los míos, pero yo de rey, ¿eh? De todas maneras, eso es Magneto... Y, de hecho, mi villano favorito en cualquier cómic entra aquí. Sí, a mí, es mira, Black Adam. Black Adam. Sí. Black Adam me vuelve loco, me encanta. Por otra cosa que luego comentaremos. Dentro de esta categoría se puede comparar al Doctor Muerte con Magneto, y yo me quedo con Magneto porque Magneto falla porque no tiene la capacidad de llevar a cabo el sueño que tiene entre manos. No es como el Doctor Muerte, que siempre se descarrila porque es un ególatra y es un megalómano y tal. Realmente Magneto tampoco tiene ese componente, simplemente fracasa en su intento. Y tiene razón, o sea, es el mejor villano de todas por lo menos del universo Marvel. De nuevo, estamos antiheroizando a alguien que era un villano. No olvidemos que Magneto era un tío que había montado un grupo que era la Hermandad de Mutantes Diabólicos. No, pero soy un antihéroe, justo. No, a ver, pero creo que fue Morrison el que sacó lo de, a ver, mutantes diabólicos, me puso el diabólico para que el tío que tenía enfrente, que le vi que era un trastornado y un fanático, se tuviera que poner él como oposición a mí en el lado del bien. Entonces fue un poco el Judas de Borges. Entonces, pero, a ver, Magneto también, volvemos a lo de siempre, es un tío que ha pegado tantos bandazos que quizás Magneto sea el prototipo de personaje que le han reescrito tantas veces que su historia me resulta incoherente. O sea, hombre, es completamente el incoherente. ultramalvado del principio. No hay ni un solo personaje con más de 30 años que si te pones a mirar con lupa sea coherente. Batman gracias a Morrison. Batman, claro. Bueno, y aún así tampoco. O sea, es que... Vale, otro tipo más. El vengativo. El tío que le ha pasado algo súper traumático en su vida, que reacciona cargándose todas las leyes habidas y por haber. Aquí tendríamos el castigador que decías tú al principio en sus orígenes. Le matan a toda su familia y dicen, ¿cómo lo soluciono esto? ¿Cómo doy salida a mi ira? Fusilando todo lo que se me ponga por delante. Pero a ver, yo aquí no recuerdo, igual la ley en que más Spidermanero me orienta, pero el castigador empezó como villano de Spiderman. Sí. Y era un asesino a sueldo. A ver, no era un asesino a sueldo. Es meternos ya en... pero el Chacal le convenció de que Spiderman era un criminal y por eso le... Vale. Ok. Entonces sí. Era el típico rollo de engañar a dos superhéroes o un superhéroe y un antihéroe para que se peguen. Nunca se me hubiera ocurrido esa idea, tío. Además, el castigador es complicado porque si lo miras fríamente es uno de los mayores villanos, es el mayor asesino en serie de la historia del universo Marvel. Sí. Elegimos verle como un héroe, elegimos ver a Frank Castle, el padre torturado. Yo sigo sin poder, Bueno, yo tampoco veo como un héroe a Veneno, pero bueno. Pero es el protagonista de sus propias historias, de un montón de cómics y de algunos muy, muy, muy buenos, de los mejores que se han hecho en los últimos 20 años. Pero que la diferencia entre el castigador, hemos elegido verle así, pero es un monstruo total y absoluto. Y de hecho, Greg Rucka hacía cómics de, bueno, es que todos los superhéroes deberían dedicar su tiempo en perseguir al castigador. Pero es que el ejercicio de suspensión de la incredulidad que haces con el castigador, también si te pones a pensarlo, lo haces con Batman o lo haces con casi cualquier justiciero, ¿no? Es un juego en el que tienes que entrar. Lo que siempre flipo es un poco el doble embudo que tenemos para admitir que un tío que levanta 100 toneladas de peso le puede dar una hostia a alguien y no partirle la cabeza por la mitad.
Y sin embargo, puedes decir, no, pero es que es incoherente, porque el número 137 de no sé quién fue a hacer la compra y no llevaba bolsa. Pues, coño, estos son superhéroes. Son historias fantásticas creadas para producir una determinada emoción. Buscarle un exceso de coherencia a todo, pues no tiene mucho sentido. ¿Quién puede más, Hulk o la cosa? Esta camiseta dice lo contrario. También creo que la mentalidad que tenemos aquí en España no es, o la sociedad que tenemos aquí en España no es la misma que la que hay en Estados Unidos. Hablo del tema de criminalidad, hablo del tema de mafias, hablo del tema de drogas. Claro, de vigilantismo urbano. Sí, pero tú piensas que en España, por ejemplo, si tuviéramos el problema que hay de mafias y de criminalidad y tal que puede haber en grandes ciudades de Estados Unidos, que vale, que lo hay, pero que no a ese nivel, ¿nosotros llegaríamos a justificar a un tío que saliera por la calle con una pistola a cargarse traficantes, violadores, pederastas? ¿En algún momento lo llegaríamos a justificar? En Antena 3 seguro que sí. Yo la verdad, Un espectáculo dantesco. Yo recuerdo, no sé por qué, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero de vez en cuando me meto en debates estériles en internet. Y yo hablaba eso, pues porque me dio por ahí, de que Superman, siendo un alienígena, es el héroe más humano de los que hay. Y había gente que me decía que el castigador es más humano, porque le mataron a la familia y reacciona de manera humana. A mí eso no me parece humano, a mí eso me parece animal completamente. No, yo no sé. Manuel Callejo siempre dice que todos los guiones de Hollywood de hoy día tratan historias de venganza, incluso las comedias. Y si te pones a pensarlo como él lo dice, al final ves que todo es así. Sí, es pero, una acción-reacción. Pero la prueba es que a mucha gente le han matado a la familia y nadie se ha puesto una calavera en el pecho. Coño, porque nosotros no hemos sido marines, ni hemos Pero en Estados Unidos sí. Si yo tuviera entrenamiento militar y tuviera el acceso a armas y a mí me mataran a mi familia, ya te digo yo que arde Barcelona. Bueno, pues tengo la tarjeta. O sea, que eres tú. De todas maneras, en Estados Unidos. De hecho, he visto varias veces hoy a gente diciendo que dónde está Batman y dónde está Punisher en Barcelona hoy en día. No es broma. Según Jim Lee, en lo alto de la Sagrada Familia. Vale, pasemos de categoría. El villano por accidente. El tío que es una persona normal, va haciendo su vida y de repente le pasa algo que le convierte en un monstruo, en un trastornado, el lagarto. Joder, estoy aquí sin mi brazo, oye, si me regenero me voy a chutar hormonas de lagartija, a ver si regenero el brazo como los otros regeneran la cola. Y se convierte en un bicho con instintos animales. Cheetah, la de Wonder Woman, también. Prácticamente todos los monstruosos de... Sí, aquí casi cabría Hulk también, ¿no? Aunque sea un héroe. Hulk, aunque sea un héroe. Sí, pero pensad, muchos de estos que se convierten en monstruos no tienen el control de sus acciones realmente. Sí. Porque luego hay otros, vale, pues el lagarto pues se le va la perola, se le encoge el cerebro o lo que sea y se convierte no en un villano. No. Porque el lagarto realmente no es un villano. No son villanos, entran más en la categoría de antagonistas. Claro, pero son un peligro público. Es como decir, Bueno, sí. es un depredador que mata, pero es que el villano, el lagarto, otras sus versiones, quiere convertir en lagarto a toda la ciudad o a toda la humanidad. Ahí sí es un villano puramente. Pero bueno, eso tienes que tragar, tienes demasiado tragar Pero igual, ¿no? eso fue culpa del editor. Por dar paso a una historia de esas características. De todas formas, si os fijáis, estamos hablando de arquetipos, ¿no? Puros y duros. Y este es el arquetipo de Jekyll y Hyde. Y en el cómic de superhéroes está, pues eso, hay igual cantidad de personas. En el lado opuesto está Ben Grimm, la cosa, que se convierte en un monstruo, pero elige hacer el bien. Claro. Y de hecho, ¿no? Es que de hecho la cosa es el ejemplo más claro del que es un monstruo por fuera, pero es el más humano de todos los Cuatro Fantásticos. Te pones a mirar y el uno es un crío insoportable, el otro es un listo que un estirado. Sí. Afortunadamente la mujer invisible pues ha sabido darle su lugar, pero al principio era un florero. Entonces el realmente humano, con el que se identificaba el friki que estaba leyendo el TVO, era con el monstruo. El favorito de los niños. Eso es. A ver, originalmente la chica invisible no era un florero. Era invisible. Era la sirvienta. Era la que ponía la mesa y hacía la cena. Había un cómic de Sergio Aragonés, que era Sergio Aragonés Masacra Marvel, que ahí sale un montón de personajes y hace pullas con ellos, y hay una escena en que están los Cuatro Fantásticos y otros y tal,
Y a mí la frase de la chica invisible se me quedó grabada, que era, me volveré invisible para que parezca que hago algo. Digo, yo creo que es verdad. La verdad es que en los años 60 Sí. fueron duros. Ahí tengo que recomendar el Instagram de Mea, el Sí, chico de Adlo, que tiene toda una serie de viñetas de los orígenes de Marvel, sacados de los Omnigol de Panini, que son auténticamente sonrojantes, vista con la perspectiva de hoy en día. O sea, esas historias de los Vengadores de vamos a enfrentarnos a una amenaza y la avispa diciendo, uy, eso es peligroso para una chica, me voy al baño a empolvarme la nariz. Vaya, hombre, había doble sentido y yo acabo ahí. de volver de la peluquería. O sea, que no pasaban el test de Bechdel. No. Vale, siguiente. El ubervillano. Son seres que están por encima del bien y del mal. O sea, seres para los que la humanidad son hormigas. Que no... O sea, no es que nos estén intentando destruir, que vengan aquí a os voy a destrozar. No, simplemente son seres que están en otro nivel. Cuasi divinos. Galactus. O sea, Galactus, no creo que nadie que venga un tío y diga, pues me voy a comer vuestro planeta entre pan y pan, diga, no, es que hay que entender sus motivaciones. No, es imposible comprender sus motivaciones, pero lo vemos como una amenaza, claramente. Hombre, motivaciones, la única motivación que tiene es que tiene hambre. Sí, Por eso en ese aspecto no puede... Para mí Galactus no es un villano, es un antagonista. sí. Y Pero- es la mayor amenaza del universo Marvel. Sí, pero como para una vaca a lo mejor la mayor amenaza puede ser yo. Sí, O un sí, lobo. sí, sí. Eso me convierte en un villano, el hecho de que me lo quiera comer. Puede Es convertir en eso. un antagonista. Pero Es yo a eso. Galactus, por ejemplo, no lo calificaría como villano, sino como el Y- antagonista y- de los 4F. Y sin embargo es uno de los grandes villanos de... No, es que es un villano, o sea, no, para mí no es un antagonista en el sentido de que no tiene un desarrollo propio. De hecho, será uno de los villanos con menos desarrollo personal, quitando quizá estos Ultimates de Alewin, en el que sí que se desarrolló un poco lo que era el propio personaje. Es que es una fuerza de la Siempre- naturaleza. Exactamente, siempre ha sido un referente, es un combatiente, sin más. Es un terremoto, es un... pasado Sí, y que bastante sí. guapo además. Es un terremoto, es una tormenta que llega y Eso tienes es. que sobrevivir a la tormenta. Eso es. Esta mañana cuando me he despertado había una hormiga en mi cocina. La he aplastado sin pensarlo y luego he pensado en Galactus. Eso somos nosotros. Claro. Sí. Somos tan irrelevantes que puedes juzgar la moralidad de aplastar una hormiga. Justo. Yo te veo con el tambor de detergente con 2 agujeros después de lanzar la hormiga. De todas formas, dentro de estas categorías, después del justo, mi siguiente villano favorito es el ubervillano. Yo me quedo con este tipo de amenazas que nos superan Sí, de es- forma es trascendental. igual- es que es me igual vuelven el loco, concepto macho. de todos estos es el que más tiene que ver con la ciencia ficción. Claro, exactamente. Con, De hecho, con conceptos más abstractos, ¿no? Volviendo a los mutantes de Hickman, sin querer spoilear, hay conceptos de este estilo que la Incho dice que se van a quedar ahí, pero yo espero que se desarrolle más. Oye, un villano, ahora que acabo de caer en la cuenta, Mephisto. Mephisto, mira, lo tenemos justo, creo que es En el siguiente. la siguiente categoría. Pensaba que era un Uber villano. No, es el mal encarnado. El mal por el mal. De, ja, 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 soy malo. Vale. Sí. Es que es el que representa el mal. Tenemos Sí. tenemos, bueno, Mephisto, obviamente, pues porque es el diablo es la encarnación del mal, pero tenemos a Darkseid. Darkseid no va a decir jajaja qué malo soy, primero porque no le hace falta. Jo, pero yo mira, ahí es que yo los pondría en categorías distintas. Darkseid es el mal encarnado. Para mí Mephisto es el arquetipo luciferino, es que es distinto, el manipulador, el Sí. que te ofrece, el que te da y te quita. A ver, pero Pero lo eso hace, es cómo lo por- hace, no sus motivaciones. Sí, lo hace por el mal, pero también hay una cosa, Mephisto es el mal encarnado, pero es un villano, es que es la esencia del mal, no puede elegir no hacer el mal porque él es el mal. Sí, es que estaría, Entonces- es lo que hemos dicho, que al final hay muchos que son híbridos. Que... En el rollo maniqueo, Mephisto es un extremo. O sea, pero sin posibilidad de grises. Y el día que llegue un guionista y diga, no, es que las motivaciones de Mephisto es colleja y a la calle. O sea, No, es que a Mephisto no le pagaron el tratamiento. Le echaron del club. y Darkseid entra quizás a medio camino entre el ubervillano y el mal encarnado, ¿no? O sea, es un nuevo dios, es uno de los del cuarto mundo de Kirby, ¿no? Entonces se supone que es un ser cuasi divino, pero, joder, es un tío que tiene una dictadura con mano de hierro en un planeta, que tiene pozos de sacrificio, que a los niños los meten en una guardería a ser torturados, entonces... Pero es que de hecho cuando Kirby creó el cuarto mundo,
su obsesión era hacer la batalla definitiva entre el bien y el mal. Claro. O sea, no le hacía falta decir que eso, ¿no? A Darkseid no le hacía falta decir qué malo soy, ya se veía que era el mal, que representaba el mal. Kirby estuvo toda la vida, luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y Darkseid es el nazi definitivo, con lo cual podemos meter aquí a Cráneo Rojo. El nazi random, sí. El nazi random número 1, que también es uno de los grandes villanos. No hay mejores villanos ni que den más juego y que sean más fáciles de utilizar que un nazi random. ¿En qué categoría podría estar de todos estos? En el villano bien vestido. El mal encarnado, yo. No, Sí. el buen alemán o el nazi porque es malo porque es malo. Es que lo normal es el nazi. villano es el nazi que es porque es malo. Vale. No estamos hablando de... Pero puede ser el justo que piensa que está haciendo lo correcto por su raza y eliminando... Pero es un concepto muy moderno. yo- Ese no es el nazi villano que se pone en los tebeos. No, pero... Y aparte, yo creo que los nazis serían el mal encarnado en el sentido de Darkseid, ¿no? Perfectamente ordenado, militarizado, pero al final con un trasfondo que es puramente villanesco. O sea, De hecho, lo que busca Darkseid, la ecuación de la antivida no es la muerte, la antivida es la ausencia de voluntad, Eso el es, todo el la mundo dominación obedeciendo, absoluta, siendo sí. homogéneos y siendo esbirros. Hay una historia muy interesante. Mark Waid, cuando escribió Capitán América en Eres Return o así, hizo una historia en la que quería contar el punto de vista del Cráneo Rojo. Y se la censuraron, y de hecho ese número salió sin su nombre, porque en ese número él presentaba a Cráneo Rojo como un villano absoluto, pero lo presentaba desde el punto de vista del que pensaba que estaba haciendo algo para su nación, para su raza, para acabar con los parásitos, y le dijeron que no, que tenía que presentarle como un malo sin ningún tipo de fisuras o sin ningún tipo de motivación. Entonces se negó a poner su nombre a ese guión, porque no era lo que él quería representar. sí, yo para mí Darkseid también entronca un poco con estos villanos pues de quizá de la fantasía heroica, un Sauron, un Lord oscuro de ese estilo, ¿no? Que no solo tiene intenciones malignas y además los recursos para llevar eso a cabo, es una especie de antagonista o un gran mal que se avecina encima de la gente de bien, y bueno, todo ese contexto para mí lo separa de Mephisto, del Lucifer, de ese tipo de... Tiene mucho que ver, además, por la industrialización salvaje, que es Apocalipsis, es pura industria desatada. Sí, que era un poco el rollo de Saruman, ¿no? Contrapuesto con la comarca o con Nuevo Génesis, que es todo verde y limpio y natural. Sí, la herrumbre y los urujais que son mutaciones, ¿no? Realmente sí que le encuentro ahí similitudes. A mí el rollo del Cuarto Mundo me gustaba mucho porque tenías Nueva Génesis como el bien absoluto, Apocalipsis como el mal sin matices, y cuando ya tenía establecido eso se permitió reflexionar sobre la naturaleza intrínseca del mal o si es una conducta aprendida, con lo del intercambio de hijos entre el Alto Padre y Darkseid. Entonces, que incluso con historias totalmente maniqueas puedes hacer juegos muy interesantes, ¿no? Pero es que, a ver, es que todas las historias, lo que decías tú de que todas las historias son de venganza, yo estoy convencido de que todas las historias, de un modo u otro, todas, absolutamente todas, son el bien contra el mal. Todas. Entonces, pues bueno, es que todo lo demás... La historia de Sandans, del tío que va a hacer la compra y ya está deprimido, al fin y al cabo, pues son matices de esa historia, pero no deja de ser siempre una historia del bien contra el mal. Sí, que a veces el mal puede ser simplemente la falta de voluntad para levantarte de la cama por las mañanas, pero... Eso es la vida de lo que vivo yo a diario. Ojalá pudiera tener yo eso. Para mí, vida es una para mí historia el mal es no poder dormir por las ¿Qué noches. villano es el despertador por la mañana? Es el Uber villano, es la fuerza de la naturaleza. Es el sistema que te oprime. Exactamente, sí, el sistema. Vale. Pues estos son los tipos de villano de los que hemos hablado, el clasificado según ellos en sí mismos, ¿no? Pero hay otra clasificación que podemos hacer y es en la relación con los héroes, ¿vale? Comentábamos, por ejemplo, que Lex Luthor es lo opuesto diametralmente a Superman. Es la inteligencia contra la fuerza. Que el Joker es lo opuesto a Batman, es la locura contra la razón. Entonces, una de las categorías que mejor funcionan es el personaje diametralmente opuesto. Pero no diametralmente opuesto pensamos lo opuesto, no, es que mis características son las que no tiene el héroe. O sea, me estoy enfrentando a algo que no controlo.
Sí, bueno, es que prácticamente hay casos, por ejemplo, como el del Flash Reverso, que es reverso hasta el propio traje. Es que lo que hacen es justo el contrario más claro imposible. Y es precisamente ¿por qué prácticamente cualquier héroe con cierta tradición tiene su villano opuesto? Hay pocos que no lo tengan. Pues porque es súper fácil. Es que es súper fácil enfrentarle a todo lo que no es. Porque no solo es fácil, sino que es interesante. Sí, y además es que es una manera relativamente sencilla de llegar a hacer al héroe más héroe, y sobre todo más ese héroe que solo es él, por oposición a lo que es justo lo contrario. Es una manera fácil, pero lo que decía, que el hecho de ser fácil no quiero que sea despectivo. El hecho de que sea fácil no implica que sea menos efectivo. Por ejemplo, un personaje como Spider-Man, ¿cuál sería su antagonista? En teoría, su opuesto para mí es el Duende Verde. Pues el que hicieron como opuesto, lo que pasa es que luego ha cambiado. Pero el que hicieron como opuesto era Venom. No, esa es la siguiente categoría que vamos a entrar. Un segundo, antes, en la categoría de lo opuesto, para mí, cuando más interesante es como en el caso, en la película del Protegido de Shyamalan, Don Cristal, justo cuando termina la película, le dice al personaje de Bruce Willis. Spoilers. Le dice precisamente que el mayor enemigo de un superhéroe es su opuesto, ¿no? Y pega una coletilla que lo hace mucho más interesante, y es que además de ser su opuesto, además son amigos, ¿no? Y es algo que es bastante habitual en este tipo de... Este sería el ejemplo del Doctor Muerte y Reed Richards. Que probablemente si Muerte y Richards no hubieran estado tan vinculados de siempre, no habrían funcionado igual. Es casi como si fuera uno más de la familia, aunque es el personaje que está vinculado para ser el conflicto con esa familia, pero no se puede entender a Muerte sin Richards. Y yo creo que es muy complicado entender los Muerte es parte de la familia. Sí. Valeria le llama tío Víctor. Es el cuñado. Eso se ha explotado en muchas historias. Por ejemplo, en la serie de televisión Smallville ponían a Clark Kent como amigo del Lex Luthor. Sí. En Sinestro era un Green Lantern, igual que Hal Jordan. Y yo sé, Spider-Man, por ejemplo, el Duende Verde, es el padre de su mejor amigo. O sea, y en Silencio, el villano, Silencio, es amigo de la infancia de Bruce Wayne. Todo esto ya se ha contado y hace que el villano sea aún más, vamos a decirlo, más tridimensional. Joder, Magneto y Xavier son amigos en casi todas las facetas de su vida, salvo en lo más importante respecto a su visión de los mutantes, ¿no? O sea, es la política la que los separa, por decirlo de alguna manera. El tema de vincular al opuesto hasta el punto de la relación personal, lo que ayuda es a que no pueda decir, a ver, yo tengo un tío que es mi opuesto, y si no es nada de mí, pues, oye, tú vete a hacerlo tú y yo. Pero cuando lo vinculas aumenta el drama, lo hace mucho más trágico, porque ves cómo la relación se rompe, evita también que se pueda cargar tan fácilmente el héroe al villano o el villano al héroe, o sea, lo hace más interesante. En Batman contra Superman, el hecho de que las madres de los dos personajes se llaman igual evita un final muy trágico, ¿eh? Compartimos nombre de madre, eso... Bueno, ahí yo lo que vi realmente es que Batman se da cuenta que Superman no solo estaba pensando en él. Dice, hostia. O sea, joder, entonces, bueno. Pero bueno, Sí, oye. Pero le costó darse cuenta, ¿eh? Si no le conocía antes. Es que vete a tomar algo con él y luego ya le quieres matar. Ese Batman es el Luthor de Superman en esa película. Es mejor Luthor que Luthor. Hablamos que Superman es el ejemplo, el ejemplo a seguir, el ejemplo en el que nos inspiramos para ser mejores personas, excepto en las películas. No, pero es verdad, en esa película Batman tiene las motivaciones del Luthor moderno, digamos. Claro. Luego no es el mejor detective del mundo. No. De hecho, en esa película diría yo que el uno es el villano del otro. Sí. Porque para Batman, Superman es el alienígena peligroso que se ha cargado una ciudad entera. Y para Superman, Batman es un tío que se dedica a dar palizas y dejar tullidos a la gente en la calle. El uno es el villano del otro, y de hecho son antagonistas porque uno es luminoso y el otro es oscuro, que este Superman muy luminoso no es, pero bueno. No. Pero en ese aspecto son tanto villanos como antagonistas. Que cuando digo lo de Snyder muérete me suelo referir a Scott Snyder, pero Zack Snyder una collejita de vez en cuando tampoco no le había venido mal. Pero vamos,
Vale, pues hablábamos del opuesto, joder, lo que decís de Green Lantern y Sinestro es otro, es fuerza de voluntad contra miedo, o sea, la fuerza de voluntad hace que te sobrepongas a tus miedos, pero un miedo muy potente hace que anula tu voluntad, entonces, joder, me parece uno de los ejemplos más potentes que hay de ese caso. Parecido, pero no igual, es el caso del Reverso Oscuro. Ahí sí que entraría Veneno respecto a Spider-Man. Es prácticamente el mismo personaje, pero con un look más oscuro, más villanesco, y con unas motivaciones de villano. Zoom the Flash, por ejemplo, que mencionabas tú, son los dos velocistas, los dos van con un traje muy parecido, con el negativo en colores. Con Spider-Man y Veneno pasa lo mismo, el traje súper colorido de Spider-Man al negro absoluto de Veneno. Green Arrow tiene a Merlin. Obadiah Stane de Tony Stark. Sí. También. Los Caballeros Negros en Saint Seiya. Joder, sí. No sé, no he Es visto. cómic, oye, todo vale. Esto yo diría que es lo más ridículo. Yo no me gusta nada este enfoque para los villanos. No. Por favor. El Reverso Oscuro. Hace poco leí una entrevista a George Martin en la que hablaba que no, y yo es que me lo comparto, o sea, no entendía esta obsesión por sacar películas de origen de ciertos personajes y enfrentarlos a su imagen especular, pero ennegrecida. Que es como que le quita imaginación a todo lo que estás poniendo ahí en escena. Bueno, pero al fin y al cabo es lo que decía, es un recurso fácil para decir, mira, este héroe es un héroe porque no cae en lo que cae este otro, que es exactamente igual que él. Pero puede tener su interés, pero Mario, es tan repetido hasta la saciedad. Por ejemplo, vemos Ant-Man y el villano se hace pequeño también. No sé, macho, es que... Mario, cuidado que ahora yo te saco a Darth Vader y ¿qué me dices de eso? Bueno, ahí encuentro dos matices que hablaremos otro día. A ver, tiene su parte de razón, pero también tiene su parte de sentido, no solo con lo que ha dicho Alain, sino que tienes que hacer tragar a un público con este es el origen de un personaje, tienes que creerte que Ant-Man se hace pequeño, tienes que creerte que Tony Stark se hace una armadura. Entonces, si le metes una cosa con un tipo de poder totalmente diferente, ya le haces tragar más de lo que debería. Si a Tony Stark en la primera película le metes al mandarín con 10 anillos mágicos alienígenas, son demasiados para que puedas metérselo por la garganta y no te chirríe demasiado. Dices que tiene que salir todo como del mismo contexto, ¿no? Para una película de orígenes. Sí, eso es. ¿Alguno tiene un antiácido por ahí? Porque es que habláis de Ant-Man y se me revuelven las películas. No os metéis con Ant-Man, que es el superhéroe de los divorciados. Lo que tienes es un hormigueo ahí en el estómago. No, sí, me parece muy bien, pero a mí es esa película en la que coge un tanque y dice, las partículas PIM lo que hace es el espacio subatómico, el espacio entre átomos, reducirlo. Y dices, bien, tienes un tanque, entonces lo que tienes es las 20 toneladas de tanque que te ocupan ahora 1 centímetro. Lo cojo y al bolsillo. Enrique, Troncó. Pero ¿tú cuántos años llevas leyendo tebeos de superhéroes? ¿Y qué has leído ahí? Pero si eso pasa en cada tebeo. La ciencia es imposible de llevar a cabo. A ver, o sea, pero no te la andas... supresión de la incredulidad es la primera ciencia de un tebeo o de cualquier cosa que tenga que ver con un tebeo. Pero si le intentas dar un trasfondo científico, que no se caiga. Joder, pero es un superhéroe. A ver, lo primero que es que el trasfondo científico no puede haber. No puede haber un tío que se encoja y que siga caminando y haciendo todo como hace una persona normal. Se haga gigante y no se rompa las piernas. Entonces, si aceptas eso, acepta el tanque. No sé, me rechinó mucho. Igual que no tenía el día. Siempre tienes que recordar moléculas inestables. Eso es. Vale, pues una explicación absurda, chorra, y yo qué sé, es casi como lo hizo un mago, pero... A mí, de hecho, me encanta la pseudociencia de los cómics. Cuanto más imposible y más loca, mucho mejor, porque ya que juegas con ese juego en el que cualquier hecho científico imposible es posible, pues joder, la cosa más bestia que de todas formas, yo ahí discrepo, porque la ciencia que es indistinguible de la magia en el caso de los cómics de superhéroes, las moléculas inestables, la zona negativa, al final es fantasía pura y dura. Y cuando utilizan la ciencia que no hemos descubierto. Sí, bueno, pero tal y como está enfocada ahí es pura fantasía, ¿no? No tiene ningún reflejo en la realidad. A mí me gusta cuando es totalmente inventada o pura fantasía, pero su reflejo en la realidad está ahí. Por ejemplo, cualquier teoría de Warren Ellis. Sabía que lo ibas a decir. Pero por eso, dime cuántos CBOs de superhéroes
reales de superhéroes dentro de todas las convenciones de los superhéroes que conocemos ha hecho Warren Ellis. Muy poquitos, los lleva todos a su terreno. De todas formas, ahora si te fijas, la ciencia se utiliza de esa forma bastante habitualmente. Por ejemplo, Tom King en La Visión hace eso, te coge teoremas de programación, de tal, aunque luego hace una fantasía, ¿no? Porque desgraciadamente, por algún motivo, toda esa supresión de la incredulidad a la que antes estábamos dispuestos a llegar, cada vez es menos, cada vez se meten más grises, cada vez se meten componentes más realistas que no, la verdad hacen las historias más complejas y en muchos casos mejores, pero no tiene sentido en cuanto a que cuanto más, en última instancia sigue siendo... cuanto más real intentas hacer algo irreal, más irreal es lo real que tiene alrededor. Entonces, bueno, pero yo qué sé, si vas a utilizar la ciencia de forma o introducirla en la ficción, para algo está la ciencia, ¿no? O sea, si vas a hacer algo que sea absolutamente fantástico, pues no utilizas un reflejo. Los superhéroes yo creo que científico. nunca jamás han sido ciencia ficción por definición. Hay superhéroes que están dentro del género de la ciencia ficción, pero las convenciones superheroicas de siempre son mucho más fantasía que ciencia ficción. Se nota quiénes somos de letras y quiénes de ciencias. Y esto, amiguitos, es uno de los grandes ejemplos de cómo se nos va la pinza en las tortas. Pero yo juraría que estábamos hablando de villanos. Sabéis a lo que veníais. Vale, más relaciones con el héroe, el villano temático. Hay algunos héroes, y todos, en cuanto lo diga, nos va a venir a la cabeza, que la gran parte de sus villanos comparten alguna característica. Spider-Man, ¿por qué todo lo que se enfrenta son animales? El rino, el pulpo, el lagarto, el escorpión, el buitre, o sea... Yo aquí también tengo mi teoría. El gibón. Porque cuando tienes que producir TVOs todos los días, hay veces que no se te ocurren ideas y tiras de lo primero que pillas a mano. Sí, pero es eso, o sea, Spider-Man, curiosamente, salvo el Duende Verde, que no sé, oye, igual el duende es algún animalito que no se ha descubierto todavía, pero quién sabe. En Asturias, hay por ahí los campos. Sí, en Irlanda por lo visto también. En Irlanda también están los leprechauns, sí. Que a mí me parece discriminar a la gente pequeña, pero oye, en fin. Lo que al principio podía ser una característica de... ¿Y a qué le enfrento este mes? Y el señor de la servilleta, pues enfréntale a un señor con alas que se llama buitre, yo qué sé. Pues se ha acabado convirtiendo en una característica del personaje y aunque sea ridículo, ha acabado funcionando. O sea, de hecho es parte del eje en el que Nick Spencer ha contado su historia de Cazado, el último crossover. Es el tema de todos los animales a los que se enfrenta Spider-Man. Bueno, y ya Sí, lo hizo antes Straczynski con el rollo totémico de los totems, sí. Que ya estaba en... cuando lo entierran vivo. Kraven. Claro, la última que ya estaba ahí todo ese categoría. tema totémico y tal, estaba ahí. Sí. Pero aparte de Spider-Man, ¿qué otros villanos temáticos hay? Pues mira, Flash tiene varios villanos velocistas. Villanos y aliados. A ver que se me ocurre alguno más. Superman tiene varios kryptonianos. Primero mal que era el último el juego de Krypton, ¿eh? Ya. Bueno. A este paso, yo juraría que a estas alturas el único que se murió en Krypton fue su madre. Yo creo que da para repoblar otra vez el planeta con todos los que hay aquí. Al final ya os digo que es otra vez un recurso muy fácil y no olvidemos que, a ver, que estamos enamorados de todo de todas estas historias de dioses mayas, pero es una industria de TVOs que se hacen todos los meses. Hay personas que están haciendo más de un TVO e incluso ha habido gente que hacía más de 5. Las ideas son las que son y no todas van a ser buenas, entonces muchas veces cuando se hacen villanos temáticos es porque si el héroe es un móvil, pues lo primero que nos viene a la cabeza es un móvil y sacamos pues todo aparatos tecnológicos, un ordenador, un micro o cualquier tontería que se me ocurra ahora. Entonces, Sí. pues bueno, pues Sí, yo creo que no tiene más motivos. Si tienes un móvil, el villano es Apple. Eso es. De hecho, Hulk, ahora que lo caigo, yo creo que la temática de sus villanos es el color verde. Bueno, Tienes la y abominación, la radiación gamma. tienes el líder, Eso tienes... es, sí. Sí, Doc villano... Samson casi es aliado, villano, pero también tiene el pelo verde.
Sí, depende. Bueno, la radiación gamma, ¿no? Es lo que Sí, los villanos radiactivos. ¿A la radiación gamma no le pones pegas de cómo funciona? O... Los rayos gamma, no sé, hay que probarlos a ver si nos convertimos en... De todas formas, con ese tema también en Immortal Hulk se está manejando un montón y también se lo están convirtiendo en una especie de grial mágico que no tiene... pero ya lo era. Sí, y no me parece mal ahí, porque ese enfoque me parece suficiente. Tiene un drama detrás que está relacionado con lo que es la radiación gamma. No tiene base científica, pero se utiliza como un elemento narrativo. En cambio, las moléculas inestables, yo qué sé, hay ciertas cosas que son jergas simplemente. Sí. Y no va a ningún lado. No quería desviarnos otra vez, pero él estaba demasiado a huevo. Y Iron Man suele enfrentarse a la tecnología desbocada. A muchas veces a ladrones y a gente con tecnología que la usa, y por supuesto a sus reversos tenebrosos, ¿no? Al empresario corrupto que podría haber sido, al empresario que utiliza la tecnología para el mal, porque al final el peor enemigo de Iron Man es el mismo. La botella. Sí, la botella. Pero bueno, pero es el mismo, el caer en la tentación, es su debilidad. La botella, yo estaba pensando en Ana, tío. No, hombre, no. Vale, y el último tipo es una característica un poco cajón desastre, pero que acaba teniendo relación extraña. La galería de villanos. El villano de galería, o sea, ¿qué tiene que ver el Capitán Frío con el flautista, con la patinadora dorada? Absolutamente nada. Son personajes totalmente dispersos, pero en el momento que te digo esos tres dices, villanos de Flash. Entonces, tienen un halo que es su enfrentamiento, su oposición al mismo héroe, que aunque no tengan absolutamente nada que ver, los metemos todos en el mismo saco inconscientemente. Bueno, son seres humanos con armas que les dan poderes especiales, que ellos no tienen, ninguno de ellos tiene poderes, tienen armas raras y tal, y se alían entre ellos porque por separado no pueden enfrentarse a Flash. Vale. Como muchas veces les pasa a los villanos de Batman. Es que los O de villanos... Spider-Man con los 6 siniestros. Sí, sí. Los villanos de Batman son gente muy trastornada y que ya estamos aburridos de ver cómo Batman le pega al espantapájaros, le pega al pingüino, le pega a otro, y entonces tenemos que verlo cuando se enfrenta a 10 a la vez. O sea, la galería de Batman es otra. ¿Qué tiene que ver un psiquiatra drogadicto con un empresario con enanismo, con un loco trastornado, con... El hombre cometa. Pues que todos acaban en Arkham. Sí, sí. Sí, bueno, Yo es creo que verdad. los villanos de Batman, La galería de Batman es Están lo que hay todos en dentro de Arkham. Arkham, sí. menos 2 o 3, creo yo, pero el resto acaban todos ahí. Además, creo que esto es muy de cero. El tema de la galería de villanos es quizás... No, Spider-Man también tiene una galería muy definida. Lo Y que pasa es Daredevil también tiene la suya. Si tú piensas en el zancudo... De hecho, Ya, pero bueno, eso casi está descartado. Kingpin se puede empezó decir. como villano de De Spider-Man y ahora es villano de Daredevil. Pero es que el concepto de Kingpin en Spider-Man no pegaba ni con cola. En No, cambio, porque era un mafioso. el rollo mafioso urbano en Daredevil pega de coña. Entonces, Claro, que el tío hay que tuvo la millones idea de me historias llevo a de este a la Spider-Man. otra Hay colección... millones de historias de Spider-Man contra mafiosos, te diría que igual la tercera parte de sus historias y funcionan de cine. De hecho, las guerras Pero de bandas pega en mucho mejor. Spider-Man, Cabeza de las martillo, guerras de bandas en las que hay 3 bandas Claro. con supervillanos, Sí. son un clásico de Spider-Man. Mira, eso nunca lo han hecho todavía en el cine. De haberle metido en una guerra en el que hay mafiosos y hay que cada uno contrata unos cuantos villanos y se van pegando por las calles y verse cómo está pasado por las Hombre, circunstancias. con Spider-Man no, pero sí lo hemos visto en Batman. En- El Caballero Oscuro no deja de ser una película en la que el fiscal del distrito se está intentando enfrentarse a una banda mafiosa que contrata a un sicario que es el Joker. Luego, ¿qué pasa? Que el sicario se come toda la película. Pero no nos olvidemos que El Caballero Oscuro es la película en la que el fiscal se enfrenta a la mafia. Y bueno, y Batman Begins también tiene ese trasfondo, ¿no? Con varios villanos, con la mafia, con... Hay una Dale, mano dale. levantada. Sí, que hace falta que me levante. Sí, que así sí, queda grabado, porque si no vamos a estar viendo... Nada, quería decir que habláis de mafiosos en Spider-Man, pero no habéis hablado de Mr. Negative, que al final también es un... Sí, De la me llama última bastante época. mafioso Sí, y lo que pasa está funcionando. es que es Sí. más reciente, pero sí, es lo que es. Por eso digo que las historias de Spider-Man de mafiosos a mí siempre me han funcionado muy bien. Lo de meter a Kingpin como villano de Daredevil funciona, pero a mí me sigue funcionando como villano de Sí. Spider-Man. Y me funciona Mr. Negative, me funciona La Rosa, me funciona el Duende cuando ha sido también mafioso. A mí las historias de mafias en Spider-Man siempre me han funcionado muy Sí, bien. pero a lo que vamos es que Spider-Man es un personaje más colorido, más de
más de brincos y... Spider-Man, y ya salirnos. Spider-Man es el personaje definitivo en cuanto en que funciona también en una historia de una guerra de bandas urbana, como pegándose contra Thanos en el quinto coño. Es que es el mejor superhéroe del mundo y lo sabe todo el mundo. Y Batman llega y dice, anda, sujétame el cubata. En cuanto a la galería de villanos de Daredevil, yo diría que Frank Miller la destruyó, ¿eh? O sea, sí que tenía su galería de villanos porque era un trasunto de Spider-Man, sí, pero lo pensamos hoy día y ya nos... Coño, de hecho, el zancudo lo utilizaba para reírse de él. Sí, era uno que era el bufón, ¿no? El torero también, el matador. Era, el matador, uno que era un actor de comedia frustrado. Es que, a ver, Enrique, tú que eres el experto en Silver Age, es que, sobre todo en DC, villanos como el edredón loco... el rey de los condimentos. A ver, si queréis ver personajes absurdos, hay un tomo que se llama Doom Patrol de Silver Age Omnibus, que es un recital de idas de pinza. O sea, yo estoy seguro que Arnold Drake tenía un montoncito de cartoncitos con el yin y el yang encima de la mesa antes de ponerse a escribir. O sea, la ida de pinza. Cuidado, ¿esos cómics a quiénes iban dirigidos? ¿A niños? A niños, tío. ¿Sí? Te veo de la Silver. Joder. Niños de 10, 12 años. Sí, bueno, si me dicen los villanos de, por ejemplo, perdona, Alain, las historias estas de Superman, esta era loca de me casé con un alienígena, o Jimmy Olsen se convierte en el chico tortuga, y dices, coño, es que esto es para niños y no hay otra. Pero dices, oye, un cómic como la de un Patrol, que a lo mejor hay conceptos que los niños dicen, no, me va a explotar la cabeza. Pero sí, pero hablamos de la de un Patrol primitiva. Sí, a ver, al principio la de un Patrol era lo mismo. Y de hecho, yo creo que fue un poco el secreto de Marvel, que se dieron cuenta muy pronto que esas historias para niños, que realmente en las que realmente los autores estaban volcando cosas más allá de lo que había en un primer momento, empezaban a funcionar muy bien entre los universitarios. Y esa es la causa por la que tenemos 40 y tantos y seguimos leyendo TVO. De todas formas, yo creo que la de un Patrol de la que menciona Tete, la de Morrison, lo que hace es ser autoconsciente, ¿no? Es la Silver, pero es descrita por una persona que la está tomando en serio. ¿Sabes? Totalmente, porque, o sea, a ver, no olvidemos que la de un Patrol original tiene un villano como el hombre animal vegetal mineral. Un tío que le sale una cabeza de dinosaurio, un brazo una planta y el otro de piedra. O sea, de todas maneras, estamos hablando de los villanos como la encarnación del mal, y es que yo creo que cosas como estas ya son la encarnación del todo mal. No serás porque no. No has mencionado todavía el mecánico cuántico, ¿eh? Es mi favorito. Cuántico, es que ese sí que es el mejor villano del mundo. Era un tío vestido de mecánico, con un mono rojo, una llave inglesa y una pistola de rayos. No se puede crear un villano mejor que eso. A ver, podríamos hablar de una categoría de villanos adicional que no la hemos mencionado, pero que cuadra, que es el villano de mierda. O sea, es ese personaje que dices, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Que tenías que ir a pasar la ITV al coche y a la vez entregar el guión y lo has escrito así sobre la marcha? O sea, porque... Pero hombre, tú piensas, la rana saltarina. Eso iba a decir. No. Es antológico, digamos, a ver, tío, te pones un traje de buzo de color verde, unos ojos saltones así en la frente y unos muelles en las botas. Es como, ¿qué le puede faltar a esto? Ya sé, unos muelles. Y aún así, Kurt Busiek en Astro City hizo un homenaje a ese personaje que quedó de coña. ¿Fuera el Jack in the Box era o no? No, la rana en la historia de... Sí. Pues hay una cosa que creo que es importante con los villanos, es que nos fascina el mal. Muchas veces los villanos son como un accidente de tráfico, que quieras que no miras un poco a ver qué es lo que puedes ver. Entonces, así hay una película para mí fundamental, que es El silencio de los corderos, que dio paso a dejar las cosas de los 80, empezar el cinismo de los 90, en el que vemos el mal y nos gusta Aníbal Lecter, y además nos gustaría que le cayéramos bien a Lecter. Si Lecter me conociera, a mí no me comería, como a Clarice. Entonces, tiene mucho que ver esa fascinación que tenemos por el mal y todas las películas y series sobre asesinos en serie, sobre monstruos, sobre programas sobre criminales. Lecter, más que un villano, es un antihéroe. De hecho, Lecter, en los siguientes libros y en las películas, se convierte en un antihéroe.
Sí, se come solo a los malos, ¿no? Sí, bueno, a los malos o al que desafina en la orquesta. En la siguiente novela desaparece sospechosamente. Eso es la fascinación por el mal, por el monstruo. Es un villano, tío. Es un antihéroe. Es un villano que nos cae bien, pero es un villano. O sea, y que dices, no, si se lo merecía. Es un caníbal, tío. Bueno, que se come a las personas. O sea, estamos perdiendo la pero si perspectiva. comiera cheeseburgers no pasaría nada. Es un estilo de vida alternativo. A ver, estás discriminando, ¿eh? Entonces creo que es importante recalcar pues cómo nos fascina Luthor, cómo nos fascina Víctor Von Muerte, cómo nos fascina Darth Vader. Es que eso iba a decir, ya sé que a Laicho no le gusta que sea Star Wars, pero es un poco el tema del reverso tenebroso, ¿no? Que siempre tiene esa fascinación de que puede llegar siempre un poco más lejos que la luz, ¿no? Sí. La brillantez de Aníbal Lecter va mucho más allá que los límites humanos, ¿no? No los tiene. Tren tranvía, destino a Guadalajara. Ya nos están diciendo que no vayamos. a ver, es eso. O sea, que un villano sea lo mejor de una historia, Darth Vader, por ejemplo. O sea, es que si tuvieras los personajes de Star Wars, hay dos personajes que molan, que son Han Solo y Darth Vader, el resto están ahí por estar. Son arquetipos. No vamos a decir nada. Pero a ver, nos entendemos. Darth Vader es lo mejor de Star Wars. Sí, de hecho, las películas en las que no está Darth Vader ya juegan en otra liga. Yo soy muy de Anakin en el episodio 1, ¿eh? Del niño este adorable. ¿Ves? Otro que quiere ver arder el mundo. Sí, siguiente. Sí, no. Hablando de estos villanos, me acabo de acordar de una peli que vi el otro día, que se llama El Hijo, que en inglés el título es Brightburn. Sí, Brightburn. Brightburn, y es como un what if de qué hubiera pasado si la nave de Krypton donde venía Kal-El, que al principio es igual, aterriza en un campo de Kansas, lo coge un matrimonio que no puede tener hijos, y oye, ¿qué hubiera pasado si en vez de criarse para el bien, por mucho que sus padres le hubieran intentado educar, el niño hubiera salido malo? Y es brutal, porque dices, en lo que hoy que es el arquetipo del héroe, que es Superman, se convierte en un villano que lo que hace es destruir por destruir. Es un concepto muy interesante, el de el superhombre imparable pero para el mal, como el Kid Miracle Man o que ha tenido tanto éxito, o el mismo Black Adam del que hablaba yo antes, del poder absoluto sin nada de moralidad, o como el Patriota en The Boys, que ha sido el gran villano de este año. Claro, es un niño con un hormiguero y una lupa. O sea, quemando hormigas por el hecho de verlas morir. Pues imagínate con superpoderes y lanzando rayos por los ojos y tal, sin terminar de haber desarrollado una moralidad, que es lo que los niños van desarrollando durante la infancia. Pues el concepto de esta película, que no es nada original, porque esto ya se ha hecho 1000 veces, pero el hecho de verlo en la pantalla del cine, a mí me impactó mucho. Y es muy recomendable, aparte de ser un concepto muy, muy de cómic, la verdad es que la peli está muy bien. Sí, señalemos una cosa, esa película sí juega con los arquetipos superheroicos y tal, es una peli de terror. Sí, así que la gente que no tenga estómago para... es que realmente la idea de un niño con esos poderes es terrorífico. Sí. Mira, hablaba Íñigo del Patriota, ¿no? De este villano de The Voice, me lo estaba comentando Raúl ahí por línea interna. Y también es otro modelo del que no hemos hablado, ¿no? Porque realmente es un personaje que para el gran público es un héroe, pero el lector, la persona que lo conoce de cerca, sabe que realmente es un villano. Y está un poco entroncado con esta desconfianza que hay ahora, a lo mejor, con la clase política, ¿no? Y con ese tipo de sentimiento... El personaje de Ozymandias... Bueno, yo a Ozymandias le pondría claramente en el justo, ¿eh? Eso es. Sí, pero el fin justifica los medios, pero... es el gran benefactor, que para el gran público es un héroe, un filántropo, pero el equipo de Rorschach y toda esta gente sabe que no, que es un villano de manual. No, pero por ejemplo, el Patriota no es el mismo caso. Ozymandias cree estar haciendo algo justo. El Patriota no. Ya. El Patriota sabe perfectamente que es una fachada, de cara al público, pero que él es un cabrón. Sí. Hay un cómic de Miller y McNiven que es el reverso de Batman. Es un... No me acuerdo el nombre ahora. Némesis, exacto. Pues es que hubiera pasado si en vez de Bruce Wayne haber salido bueno, hubiera salido malo. Sí, fue una idea súper original. A Matt Wagner con Grendel no se le había ocurrido 20 años antes, pero... Bueno, no sé si los pin es que nos están echando ya. Sí. Bueno, pues... de todas formas, como quedan unos minutillos, como siempre, si alguien quiere decir alguna cosa, que ya sé que no va a ser, pero...